Tengo un primo. Brenda, ¿por qué tú te sonríes? Porque tú tienes un primo, ¿verdad? Tenemos varios primos, pero siempre hay un primo especial, como decía la canción de Juan Luis Guerra, el primo Valdemiro. Pero mi primo se llama Abraham. Y mi primo siempre fue un gran soñador con los negocios. Así que hoy en día se dedica a trabajar y tiene sus negocios en los Estados Unidos. Y recuerdo que como yo era mucho menor que él siempre procuraba darme alguna clase de administración, de negocios, de empresas. Y yo lo escuchaba con mucha atención, ¿verdad? Porque era el primo mayor. Y él me decía, Nana, hay dos palabras que siempre te van a abrir puertas en la vida. Ale y empuje. Ale y empuje. Yo no seguí la carrera de los negocios, porque obviamente no era mi vocación y no era mi pasión. Al primo Abraham le va muy bien. Me imagino que está alando y empujando muchas puertas. Sin embargo, esos indicadores y esos letreros, que para nosotros hoy es motivo de gracia, sirven también para comunicarnos profundas verdades. Kevin Van Hooser es un profesor de teología en los Estados Unidos y su experiencia, su expertise es en el campo de la predicación, de la homilética, el arte de buen comunicar el mensaje del Señor. Ya estoy viendo las colindancias de este asunto. Y él se encarga de enseñarle a pastores y a pastoras, a líderes laicos en las congregaciones y en las universidades, la virtud que hay de poder identificar en cualquier signo de la cultura una palabra de Dios. A eso él le llamó hermenéutica cultural. Es decir, cómo yo puedo de algo que hay en la cultura tomarlo y encontrar en ello palabra de Dios también. Y eso es fascinante. Es decir, que estamos ahora ante el campo de los textos de la cultura. Y muchas de estas personas escogen canciones de la cultura, cogen películas, cogen drama, y sobre eso reflexionan acerca de la fe, acerca de Dios, unido a la palabra del Señor y comunican un mensaje de Dios. Así que en esta mañana, el sermón de hoy se pudiese llamar Dios habla hasta en los letreros. Dios habla hasta en los letreros. Y este sermón tengo que compartir el crédito con una persona que posiblemente esté mirando de los Estados Unidos, porque la idea original nació de esta persona. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por la experiencia de llegar a un lugar donde tenemos que estacionar el auto y tan pronto usted entra al estacionamiento se fija de una de dos cosas? Número uno, la tarifa. Y ahí uno empieza a orar. Señor, ¿qué es esto? Segundo, tan pronto como usted se estaciona, identifica un letrero que le provoca malestar. A mí me provoca malestar. El letrero dice, no nos hacemos responsables de los artículos o de sus pertenencias en el interior de este vehículo que usted está dejando aquí. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos se han reído? ¿Qué han pensado ustedes cuando ustedes ya saben la tarifa? ¿Cómo es? Ella acaba de decir qué pantalones, qué faldas, ¿verdad? Porque usted dice, caramba, yo no estoy dejando el auto en la acera, en un lugar público, yo le estoy pagando a alguien que hace un negocio altamente lucrativo de estacionar, desde que yo deje mi vehículo ahí. ¿Y cómo que tú no te vas a hacer responsable? Y la pregunta que yo me hago cuando después voy a pagar la tarifa, ¿quién es el que se hace responsable entonces? Si te estoy pagando
¿quién entonces se va a hacer responsable de los bienes que yo tengo ahí? Y la pregunta se queda sin respuesta. Sin respuesta. Pero qué bueno que no solamente me sucede a mí, sino que les ha sucedido a ustedes. Cheris, ¿te ha sucedido? Te ha sucedido. Y ciertamente eso nos provoca un estado de inseguridad, porque a final de cuentas, ¿quién va a pasar y quién va a hacerse responsable por esos asuntos ahí? Y en nuestra vida y en nuestra condición humana sucede algo muy similar. Y la pregunta es, ¿quién se hace responsable por mi condición humana? Por mi condición humana caída, pecaminosa, a tal extremo que dice Pablo, uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento, uno de los misioneros más importantes, se encontraba con ese debate y decía, yo tengo un gran pugilato. Es que el bien que sé que tengo que hacer, no lo hago. Y el mal, las maldades que no quiero hacer, oiga, son precisamente las que hago. Y Pablo concluía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y es que nosotros cargamos en nuestra vida con nuestra pecaminosidad. Y la palabra pecado parece ser una palabra que está en desuso, una palabra que para algunas personas es ofensiva, pero es la realidad de nuestra condición humana. Yo soy pecadora. Y la pregunta es, y entonces ante mi condición de pecado, ¿quién se hace responsable? Porque la sentencia para el pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y si ese es el pago, Yesenia, ¿quién se hace responsable por el pago de mi pecado? Todos, todas pecamos. No espero escuchar un amén por eso. Pecamos con actos, pecamos con omisiones, con lo que no hacemos, pecamos hasta con el pensamiento. Había alguien que quería pasarse de listo con Jesucristo y un día le dijo, Señor, Moisés dijo que si tú deseabas la mujer de tu prójimo o el esposo de tu prójima, pecabas. ¿Qué dices tú? Tratando de tirarle una cascarita a Cristo. Y Cristo le dijo, mira, tan pronto tú lo deseaste acá arriba, en tu corazón, ya pecaste. O sea que ni siquiera tengo que cometer el acto para pecar. Para pecar. Yo soy pecadora, arrepentida y limpiada por la sangre de Jesucristo. Y usted también ha sido limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de quién se hace responsable de mi condición la encontramos en Isaías 53, verso del 3 al 4. Y oiga, o lea, como dice, ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por las rebeliones que hizo Jesús, por las mías, por las suyas. Herido por nuestras rebeliones, molido
Nosotros vamos al supermercado y compramos carne molida. Ya está procesada. De mis primeros trabajos fue trabajar en un departamento de carnes. Me ganaba el sostén de la vida empacando carnes. En inglés suena más cachendoso. Meat wrapper. Eso suena, dices empacadora de carne, eso no da caché, pero meat wrapper. Y yo observaba cómo los carniceros en aquellas tablas enormes, con aquellos cuchillos impresionantes, picaban y hacían unas mezclas de unos porcientos de grasa y unos porcientos de carne para hacer unas mezclas de las cuales ustedes y yo compramos carne molida, el 80 magra, el 90 magra, etcétera. Y yo podía ver como en aquel aparato, aquellos tomaban aquellos pedazos de carne y aquello iba moliendo para hacer ese producto que usted y yo luego le hacemos en hamburguitos o lo hacemos con pasta. Jesucristo fue molido. Molido. Molido por mis pecados. A quien había que moler era a mí. Pero Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, para que usted y yo hoy pudiéramos tener acceso a la paz como don de Dios, Él llevó el castigo sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ante la pregunta de quién se hace responsable, Él se hizo responsable. Él se hizo responsable. Usted y yo gozamos salvación porque Él se hizo responsable. Y nosotros glorificamos a Dios por eso. Si el primer letrero me causaba malestar, el segundo me preocupa ampliamente. Y el segundo letrero, nuestra hermana Rosemary y los jóvenes allí van a estar colocándolo. Yo creo que es uno que nos ha impactado de muchas maneras. Nos reservamos el derecho de admisión. El único lugar donde ese letrero no puede existir es en la iglesia. El único lugar donde no está permitido reservarnos el derecho de admisión es en la casa del Señor. Porque Él fue molido por nuestros pecados. Él se hizo responsable, por tanto, Él abrió el espacio de la gracia de Dios para que usted y yo pudiéramos ser admitidos en Él. Y me preocupa porque en esos tiempos y en estos tiempos se pretende poner letreros de reservar el derecho de admisión a gente que está en necesidad. Queremos que se salven, que se curen, que se transformen, pero que lo hagan en otro sitio, no en mi iglesia. La gracia es para mí, el perdón es para mí, el beneficio derivado es para mí. Quiero que se salven, pero que lo hagan en el reino de los cielos. Por si no lo sabemos, no hay control de acceso. No hay que marcar asterisco 022. Lo único que hace falta es Juan 3:16, que dice ¿cómo?
que algunos que creen, para que algunos que piensan como pensamos los discípulos de Cristo, para que todo, el que en Él crea, no se pierda, porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino el que lo recibe ya alcanzó salvación. El que no lo recibe, ¿qué dice? Ya se condenó a sí mismo. La misión de la iglesia es reconciliar al ser humano con Dios. Si se condena o no, eso es un asunto y una prerrogativa del Dios de los cielos. Nos reservamos el derecho de admisión. ¿Cuántos aquí han sido votados de algún local por eso? No. Un día les voy a contar un testimonio de una panadería donde nos echaron por estar leyendo la Biblia. Pero eso es para otro día. Reservar el derecho de admisión no es otra cosa sino que un abierto discrimen basado en prejuicios. Prejuicios en un falso sentido de superioridad, de distinción de unos sobre otros. En lugares donde si tú no tienes una tarjeta de un color más subidito que el gold, pues tú no puedes entrar. Si tú no estás vestido de cierta manera, puedes entrar. Si tú no vienes de ciertos lugares, tú no puedes entrar, porque se reservan el derecho de admisión. Y algunos tal vez no te lo dicen, no puedes entrar. Oiga, pero el trato. El trato. En una ocasión se me ocurrió ir al San Juan Mall. Y lo hago con toda la intención porque parte de mi vocación tiene que ver con las ciencias sociales, con la conducta humana. Soy trabajadora social y el fenómeno social, Raquel, es algo que es digno de admirar. Y si usted me ve en algún lugar sentadita con un café, no piense necesariamente que es que lo frecuento, sino porque estoy haciendo una investigación. Y se lo digo con seriedad. Y se me ocurrió ir allí porque me dijeron que allí vendían zapatos que valían 1,000 pesos. Y trajes que... Y yo decía, eso no es verdad, eso es embuste. Entré a una tienda y el costo de aquel traje equivalía al sostenimiento de toda mi familia de un año. Y yo dije, Señor, que prenda el diablo. Ojo, yo no tengo problema con el dinero. Es el amor al dinero. Es el amor al dinero el problema. Así que yo me fui a tomar un cafecito en uno de los lugares allí y me senté. Y usted sabe que usted se siente como, no quiero usar la palabra cucaracha, pero ya lo usé. Me sentí como cucaracha. El café, 1.90. 1.90. Mire, y un cafecito bueno, ¿sabe? Italiano y todo. No sé decir nada en italiano, pero... Y uno observa. Y las señoras así como que... Yo decía, yo pagué exactamente el mismo 1.90 que pagaste tú. Y aquí el pecado más grande. Porque el pecado del prejuicio
supone que nos sentimos superiores a otros. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para Dios no hay hijos preferidos ni preferidas. Y el mirar al otro o a la otra como inferior es faltar un principio bíblico fundamental. Y es que depositó el Señor en cada uno de sus hijos y de sus hijas su imagen y semejanza. Usted y yo tenemos la huella digital del cielo, creados a imagen y semejanza. En serio. No sé del estado de salud de David. Sabemos quién es David, ¿verdad? Imagen y semejanza de Dios. Y tratar a un ser humano fuera de ese contexto es deshumanizarlo. Y todo lo que se deshumaniza es pecado. Nos reservamos el derecho de admisión. Y en nuestra vida y en nuestra condición, ¿quién entonces nos da el derecho de admisión? La respuesta la podemos encontrar en Mateo 27:5-1. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En la antigüedad, dentro del templo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie, solo el sacerdote una vez al año y cuidado. ¿Correcto, pastor? Ese velo separaba. Había derecho de admisión. Pero un día, Jesús de Nazaret, en el Calvario, entregó su vida por ti y por mí. Y ese día de quebranto, dice la historia que el velo del templo se rasgó. De abajo hacia arriba, por nuestra condición bonita, de arriba viene la salvación. De arriba se rompió lo que nos separaba a ti y a mí del Señor. Y el cielo dijo, ya no nos reservamos el derecho de admisión. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Y Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no es como en Disney, que usted paga un Fast Pass, ¿verdad? No hay desvío, no hay marginales. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Por último, un letrero que vi en Pico Rico, negocio de pollo, anuncio no pagado, que decía, estamos bajo nueva administración. Y yo no sé si alegrarme o preocuparme cuando yo veo ese letrero, porque yo comí en la antigua administración. Y entonces, ¿verdad? Francheli, ¿verdad? Algo pasaba en la antigua administración okay. Pero estamos bajo nueva administración. Oiga, y le dan una remoción.
al lugar. Consiguen una pinturita de estas marcas, no voy a seguir dando marcas, ponen bonito y le cambian las formitas a las mesas y estamos bajo nueva administración, bajo nueva administración. ¿Y qué supone estar bajo nueva administración? Va a estar mejor administrado, mejor trato. Hay algunos cambios. La comida es mejor, más mejor. ¿Ok? Y aquí mi hermano me acaba de dar la más difícil de todas las noticias. Suben los precios. Estamos bajo nueva administración. Efesios 2 dice lo siguiente acerca de nuestra vida y de nuestra administración, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida por Cristo juntamente con Él. Yo vivía en la antigua administración bajo delitos y pecados. No hay pecados chiquitos, no hay pecados grandes. En los pecados no podemos utilizar la paleta de colores. Es que esto es un pecadito, una mentirita. Y las otras son, ¿qué? Negras. Y fíjese cómo es nuestro prejuicio, que asociamos lo negro con lo pecado. Dígale eso a un africano que ha sido víctima de abuso y de maltrato por un amo blanco. Yo estaba muerta, caminaba, respiraba, pero estaba muerta espiritualmente, en mis delitos y en mis pecados. Y yo empecé a pecar bien chiquitita. Si yo hubiera sido estudiante de escuela bíblica de esta iglesia, hubiese dado candela. ¿Ah? Hay esperanza. Esperanza. Mamá decía, no eches el tenedor por el receptáculo eléctrico. ¿Y qué yo hacía? Buscaba el tenedor. Porque yo quería ser científica, yo quería descubrir por qué era que no se podía. Hasta que lo descubrí. Desde entonces como con las manos, si me dejan. Yo lo confieso. Cuando adquirí conciencia de que esas cosas eran malas, pues ayudaba a organizar maldades. Porque como hacer la maldad era lo malo, ¿verdad, Ernesto? O sea, yo iba, tú sabes, la autora intelectual. Yo no sé si debo decir esto. Posiblemente no me instalen el 30. Pero a mí no me gustaba coger clases. No porque no me gusta la escuela, me encanta la escuela todavía si me dejan estudio. Pero hay ciertos maestros que no tienen el don, la habilidad para enseñar. Eso es un don, eso es un talento. La enseñanza es un talento. Hay gente que sabe mucho,
pero no sabe transmitir. Por tanto, era un suplicio aquella clase. Entonces yo masticaba chicle. Gracias al Señor no lo hago en el templo. Y mascaba chicle y llevaba la cajita de fósforo. Ernesto, tú eres un hombre bueno, siempre fuiste un hombre bueno. Y le decía al más bandido del grupo, aquí está el chicle, aquí está el palito, tápate los oídos. No los ojos, no, los oídos. Y le metíamos palitos de fósforo con chicle a los candados. Yolanda, qué barbaridad. Que si era traviesa, eran unas pequeñas diabluras. Si me preguntaban, ¿tú lo hiciste? Linet, yo. Pero si hubieran rastreado el ADN, yo hubiera estado en la cárcel de Vega Alta todavía hasta hoy. Y todos pecamos. Yo me arrepentí de eso, ¿sabes? Porque estamos bajo nueva administración. Pero pastor, eso son cositas de muchachos y eso no le hace daño a nadie. Estábamos destituidos de la gracia de Dios. Y dice Romanos 11, para que no excluyamos unas cosas e incluyamos otras, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos. Todo pecado es un acto de desobediencia a la ley y al mandato y a la voluntad de Dios, llámese como se llame, desde el chicle hasta el embuste y el homicidio. Dios lo encerró todo bajo pecado, para tener misericordia de todos. Mire qué bueno es el Señor. Segundo, Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura, la palabra del Señor, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los creyentes. Y en nuestra vida y en nuestra condición, ¿es posible estar ahora bajo nueva administración? ¿Cuántos están bajo nueva administración en Cristo? Manitas arriba, a ver. Dios nos dio completa admisión al reino de Dios por Cristo Jesús. Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, les dio la potestad, a los que creen en Él, les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Eso es un cambio de administración. Y no solamente cambiamos de administración, sino que por medio de la fe, nuestro nuevo administrador vive en nuestro corazón. Nuestro administrador no abre y cierra y se va. Nuestro administrador no tiene un horario de entrada y de salida. Nuestro administrador no dice, hoy es día feriado, Yesenia, no voy a abrirme en tu corazón para trabajar en él. Dice la Escritura, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Tu administrador vive en tu corazón. En tu corazón. Y desde ahí pretende e insiste gobernar nuestros pensamientos y nuestras acciones para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Y ante los letreros de la vida, ¿cómo respondemos nosotros?
Yo sé que usted después de aquí puede ir y seguir buscando letreros, y le agradecería que todos esos letreros raros usted me los envíe por mensaje de texto para ver cómo seguimos trabajando con el Evangelio a la luz de lo que la cultura nos pretende decir. Y más aún, ver cómo Dios es capaz de transformar nuestros letreros personales, los más duros, los más difíciles, los más oscuros, los más penosos, los que quisiéramos enterrar. Con esos letreros Dios quiere trabajar para transformarlos por el poder de su amor. Y si en esta mañana hay alguien que no sabía que Jesús se había hecho responsable por su vida en la cruz del Calvario, si en esta mañana usted junto conmigo se enteró que en el reino de los cielos ya no se reserva el derecho de admisión, y si por último hoy sabe que es posible vivir bajo nueva administración en Cristo, esto es mañana de salvación. De salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. En Dios hay la oportunidad de hacer nuevas todas las cosas. Y si en esta mañana esta palabra ha trabajado con tu corazón como lo ha trabajado con el mío, y aún tú no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida, y se llega a través de Jesucristo. Y usted desea cambiar de administración, donde no nos van a cobrar más caro, porque Él lo pagó por gracia, por amor a todos y cada uno de ustedes. Si en esta mañana usted desea aceptar al Señor, ahí donde está, levante su mano. Levante su mano y diga: Señor, yo necesito que tú seas el administrador de mi vida. Hasta ahora no me ha ido bien. Hasta ahora las cosas no me han salido como se supone sucedan. Pero acabo de escuchar en tu palabra que en ti hay novedad de vida y que se puede vivir agradándote en espíritu y en verdad. Alguien para Jesucristo en esta mañana. Es mañana de salvación. No salga por esa puerta sin el único regalo que puede transformar su vida. Alguien que en esta mañana desee reconciliarse con el Señor, que ha vivido un poquitito por la marginal de la vida y del Evangelio, y desea afirmar su compromiso con Dios. Alguien que en esta mañana se desee reconciliar. Y por último, has sido objeto de algún letrero que ha imposibilitado tu vida. Alguien te ha puesto un letrero en la vida y no te ha permitido superarte. Es que, pastor, es que yo vengo de tal sitio. Pastor, es que si usted supiera lo que me pasó. Pastora, si usted entendiera cuál es el contexto de mi familia. Esos son letreros. Y la invitación esta mañana es a despojarnos de esos letreros.
para que no sigan causando pesar y dolor en tu corazón, para que no sigan deteniendo el plan y el propósito de Dios en tu vida, para que puedas alcanzar aquello para lo cual Dios se entregó por ti. En una ocasión, una señora en la comunidad se le conocía por tener un montón de perros bravos en la casa. Y a manera de advertencia había un letrero que decía: aquí hay pejo bravo. Al pasar del tiempo, el pastor de aquella comunidad lo trasladaron a otro lugar y llegó un pastor nuevo. Y empezó a hacer visitas por la comunidad hasta que llegó a aquella casa. Y se encontró con el letrero: aquí hay perros bravos. Y él comienza a llamar a la hermana María a la distancia porque no quiere tener un encuentro cercano con los pejos. María, María. Y María le decía: adelante, pastor. Y él pensaba: pero estará loca. María, pastor, pase. Pero es que aquí dicen que hay perros bravos. Pastor, los perros se murieron, lo que queda es el letrero. El peso del letrero. No permitas que un letrero detenga tu vida. Entrégale ese letrero a Dios. Y le voy a pedir a mi hermano y compañero en el ministerio Efraín que vaya aproximándose para que sea él quien en la mañana de hoy ayude a oficiar la Santa Cena junto con el cuerpo de ancianos y de diáconos. Y el llamado sigue abierto para ti y para mí. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta mañana. ¿Cuántos le podemos dar gracias a Dios en esta mañana? Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Invito a inclinar nuestras cabezas.